concreto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Muchas noticias esta madrugada del martes 6 de agosto. Dos destacan, ambas, una, por cierto, debiera ser formalmente motivo de alegría y de agradecimiento. Sin embargo, también nos refiere a la muy dura situación que está viviendo hoy Venezuela. El hecho de que Colombia reconozca la nacionalidad, le otorgue más bien su nacionalidad a los hijos de padres venezolanos que están migrando hacia ese país, para que no sean apátridas. Ustedes recuerdan cuando el régimen utilizaba ese término en forma despectiva para referirse a los opositores, cuando decían apátridas. Bueno, resulta que ahora sí hay venezolanos apátridas. Y no, por cierto, por decisión propia. Hay venezolanos apátridas porque son forzados a irse de nuestro país en búsqueda de comida, en búsqueda de seguridad, en búsqueda de oportunidades, debido a que el Chavo Diosdado Madurismo ha destruido a Venezuela a lo largo de 20 años de rapiña y de saqueo. Estos venezolanos muchas veces tienen que salir prácticamente con lo opuesto y sin la posibilidad de tener sus documentos de identidad en orden, sus documentos migratorios en orden. Entonces ocurre que niños nacen de padres migrantes o niños muy pequeños que no han sido presentados, van con sus padres y resulta que no tienen nacionalidad efectiva, no tienen no tienen sus documentos de identidad venezolanos, ni tienen cómo reclamar efectivamente sus documentos en otro país porque no tienen sus papeles migratorios al día. En ese contexto, repito, se agradece la decisión de Colombia de otorgar la nacionalidad de ese país a los niños que provienen de Venezuela y que están en esa situación. Pero no podemos nosotros menos que sentirnos terriblemente acongojados, dolidos, porque Venezuela esté en esta situación, teniendo que agradecerle a un segundo, a un tercer país que le dé su nacionalidad a nuestros niños, cuando Venezuela era un país que por el contrario recibía nacionales de cualquier parte del mundo. Todo el que estaba huyendo de la tiranía, todo el que estaba huyendo del hambre, llegaba a Venezuela buscando cómo construir familia y cómo construir futuro. 20 años de chavismo han sido suficientes para que la situación se invierta y para que haya niños apátridas, hijos de padres venezolanos, teniendo que recibir el auxilio de otras naciones como este auxilio que acaba de dar Colombia. Gracias, Colombia, por ese gesto de humanidad y de solidaridad, pero no olvidaremos jamás cómo una claque gobernante destruyó no solamente la economía del país, sino destruyó incluso los nexos básicos, mínimos de convivencia para hacer posible tal desastre. Esa es una de las informaciones. La otra información tiene que ver, por supuesto, con la medida que ayer a última hora de la tarde tomó el presidente Trump, una orden ejecutiva determinando un embargo a las propiedades del gobierno venezolano en Estados Unidos. Dice así la gente, nuestros colegas de Carabota Digital, de Efecto Cocuyo. Nuestros colegas de Efecto Cocuyo lo refieren de la siguiente manera: Trump impone un bloqueo total a las propiedades de Venezuela en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes 5 de agosto un bloqueo total a las propiedades estatales del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense. Es un nuevo paso en el intento de poner a Nicolás Maduro como mandatario. He determinado, dice Trump, que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, afirmó el mandatario norteamericano en una carta a los líderes del Congreso. The Wall Street Journal indicó que es la primera vez que Washington aplica esta medida contra un gobierno del hemisferio occidental en más de 30 años y que impone a Caracas restricciones similares a las aplicadas a Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba. La orden afecta
todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, activos que ahora están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o manejados, señala la orden ejecutiva del presidente norteamericano. La medida también prohíbe transacciones con las autoridades venezolanas cuyos activos estén bloqueados. Veta asimismo el otorgamiento o recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o para el beneficio de cualquier persona cuyas propiedades e intereses estén bloqueadas bajo esta orden. Acá el contenido de la decisión. Dice así el texto: por la autoridad conferida a mí como presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la Ley Nacional de Emergencias, sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la sección 301 del título 3, Código de los Estados Unidos, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva número 13692 del 8 de marzo del 2015, bloqueo de propiedades y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyan a la situación en Venezuela, según enmendado, según los pasos adicionales tomados en las órdenes ejecutivas posteriores y a la luz de la continua usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro y las personas afiliadas a él, así como los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario e ilegal y detención de ciudadanos venezolanos, interferencia con la libertad de expresión, incluso para miembros de los medios de comunicación, e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y el ejercicio de autoridad legítima de la Asamblea Nacional Venezolana en Venezuela. Por la presente se ordena, sección 1, todos los bienes excepto en la medida prevista por los estatutos. Bueno, este es el contenido de esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La reacción, disculpen, la reacción del presidente Guaidó ha sido inmediata también. El presidente Guaidó ha planteado que las nuevas acciones de los Estados Unidos persiguen proteger los activos de los venezolanos. Voy al detalle. Esto es una declaración construida con una serie de tweets que emitió anoche mismo el presidente Guaidó. Las nuevas acciones tomadas por Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro lo que persiguen es proteger los activos de los venezolanos, señaló el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al conocer las medidas anunciadas por el presidente norteamericano Donald Trump. Sostuvo Guaidó a través de un hilo en su cuenta Twitter que con estos Citgo y todos los activos venezolanos se mantendrán protegidos. Agregó que ahora toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado, afirma Guaidó. Esta acción se toma en concordancia con las conversaciones que se han llevado a cabo con la Casa Blanca y la importante reunión que se realizará este martes en Lima, aseguró. Finalizó apuntando que es fundamental tener presente que la dictadura no cuenta con apoyo popular, sino de una estructura cuya fidelidad se mantiene a punta de dinero saqueado de la República. Esta acción busca precisamente proteger a los venezolanos. Esta es la reacción, repito, del presidente encargado Juan Guaidó.
¿Qué plantea esto de manera inmediata para los venezolanos? Bueno, aquí hay una situación dura, sí, muy dura. Esto hay que decirlo con claridad, pues. Aquí vienen un conjunto de restricciones que van a afectar, por supuesto, al régimen, pero van a afectar también a la población venezolana. Esto hay que decirlo con claridad. Ahora, ¿cuál es el origen de todo esto? El origen de estas sanciones tiene que ver con una dinámica que excede, que rebasa la circunstancia política venezolana. Esta es la respuesta de Estados Unidos al respaldo que China y Rusia le están dando al gobierno de Maduro. Vamos a estar claros. Es decir, esto es consecuencia del hecho de que la dinámica política venezolana forma parte de la carpa geopolítica mundial, que está dominada esencialmente por otros actores, Estados Unidos, Rusia, China, de alguna manera Cuba, pero sobre la cual nosotros los venezolanos tenemos una incidencia ciertamente limitada. ¿Qué puede ocurrir con estas sanciones? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas, algunas de ellas buenas, por cierto. Estas sanciones, estas medidas pueden convertirse en parte de la dinámica que está impactando el proceso de negociaciones, no solamente lo que está ocurriendo en Barbados, sino todo el concepto de proceso de mediación y de negociación que está en marcha a partir de la iniciativa noruega y lo que ha sido el planteamiento de la Unión Europea, entre otros, también el planteamiento que ha hecho Canadá, entre otros. Hasta ahora esas negociaciones estaban en una casi que en un punto muerto, porque por un lado el gobierno planteaba, hasta donde tenemos conocimiento, la realización de elecciones, pero con Maduro en el poder, con Maduro de candidato, y ellos aceptaban hacer elecciones presidenciales sí y solo si les quitaban las sanciones. Por su parte, el campo democrático planteaba sí elecciones, pero sin Maduro en el poder, sin Maduro de candidato, y el tema de las sanciones que lo discutieran con el actor que ha impuesto las sanciones, que no es la oposición venezolana, sino el gobierno norteamericano. Bueno, allí estaba la situación en esa suerte de punto muerto. Esta medida de ayer de la administración norteamericana constituye una presión muy importante que podría disuadir al gobierno de Maduro de mantener esa postura en el ámbito, en el marco de las negociaciones y permitir que el proceso fluya y que se logre una solución política, toda vez que este conjunto de medidas podrían reducir aún más el margen de maniobra del régimen de Maduro. Ese podría ser uno de los impactos, uno de los efectos de esta situación. Ahora, también es posible que haya otros efectos, ¿no? Y en eso tenemos que estar muy claros y muy conscientes los venezolanos. Como escucharon ustedes en la nota inicial donde se refería la decisión del presidente Trump, esta es la primera vez en 30 años que se aplica una medida de este tipo a una nación del hemisferio occidental. La última fue el caso de Cuba. Pero fíjense ustedes, Cuba ha estado todo este tiempo, esos 30 años y 30 años hacia atrás, con un régimen que ha sobrevivido a esas y a otras presiones. ¿Cuáles son las otras naciones que han recibido medidas similares? Está el caso de Corea del Norte, está el caso de Irán, está el caso de Siria. Siria sabemos que es un estado destruido por la guerra civil, pero en el caso de Corea del Norte y en el caso de Irán, estas sanciones no han logrado deponer al régimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, repito, un conjunto de medidas, un conjunto de sanciones que podrían impactar positivamente el proceso de negociación, podrían ablandar el apoyo interno del régimen de Maduro por parte de algunos actores fundamentales que verían afectados sus intereses y podrían de esa manera destrancar el juego y permitir que fluya.
la situación venezolana hacia una solución de tipo político que culmine en un escenario electoral. Eso podría ocurrir, pero también podría ocurrir otra cosa. También podría ocurrir, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Irán, como ha ocurrido en Corea del Norte, que las sanciones vuelvan aún más miserable al pueblo, ¿no? Se lo entreguen en bandeja de plata a la autocracia gobernante y que, un régimen que tiene control militar interno casi absoluto, que tiene el apoyo de China y de Rusia y que enfrenta además una oposición política con algunos problemas de congruencia interna, un régimen en esas condiciones pueda sobrevivir a las sanciones y con un pueblo absolutamente depauperado, absolutamente sumido en la miseria. Entonces, esa es otra posibilidad. Repito, lo que ha ocurrido ayer plantea distintos escenarios. Algunos son positivos, otros pueden ser terribles. ¿Qué podemos hacer los venezolanos frente a eso? Bueno, yo creo que, repito, en primer lugar, tomar conciencia de que nuestro rol como sociedad, como ciudadanía, como pueblo, es ciertamente limitado, porque esto se está determinando en esa gran carpa mundial, que es la carpa de la geopolítica triangular, China, Rusia, Estados Unidos. Pero lo que podemos hacer desde nuestro ámbito, desde nuestra realidad, para mí está claro. Yo creo que nosotros tenemos que, como dice el presidente Juan Guaidó, intensificar la movilización interna, exigiendo cambio. Ahora, esa movilización no hay que inventarla, esa movilización ya se está produciendo. Aquí hay un país movilizado, exigiendo comida, exigiendo medicina, exigiendo electricidad, exigiendo gas doméstico, exigiendo agua. ¿Entiendes? Exigiendo combustible. Entonces, de lo que se trata es de unir la protesta política con la protesta social. Más bien, elevar el carácter político de esa protesta social, de esa lucha del pueblo por la supervivencia. Eso hay que hacerlo. La movilización no se puede reducir a, una suerte de meeting o verbena o gran explosión de alegría cada vez que Guaidó visita una ciudad. Eso es muy bueno, eso es estupendo, pero tú no puedes descansar el peso de toda la movilización en lo que Guaidó haga. O sea, eso implica un nivel de desgaste que no lo aguanta ningún tipo de liderazgo. Entonces, el tema de la movilización tiene que mutar y tiene que mutar hacia su vinculación estrecha con lo que es el descontento social, la dura lucha del pueblo venezolano por la sobrevivencia. Y el otro tablero en el cual hay que también moverse de manera enérgica es el tablero de la negociación. Que estas medidas, acompañadas por la intensa movilización interna del pueblo venezolano, defendiendo sus derechos y exigiendo cambio, sean elementos que fortalezcan la posición del campo democrático en la mesa de negociación e impulsen la salida política, la solución política a este drama. Eso lo podemos hacer. Eso es lo que nos queda. Pero, repito, la jugada que ayer se planteó a nivel mundial con esta decisión del presidente Trump, eleva los niveles de la confrontación definitivamente y plantea diversos escenarios. Unos son positivos, otros son preocupantes. Lo que podemos hacer nosotros, debemos hacerlo y debemos hacerlo bien. Repito, yo respaldo, yo apoyo los planteamientos que en este sentido ha hecho el presidente Guaidó. Aquí lo que sale es, por un lado, intensificar la movilización social, sobre todo aquella estrechamente vinculada a la defensa de los intereses del pueblo, a la dura lucha del pueblo por sobrevivir. Y por otro lado, utilizar toda esta energía, toda esta presión, sanciones y movilización interna, apoyo internacional y movilización interna para lograr una solución no cruenta al drama venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Hemos tenido ciertamente algunos problemas a nivel técnico. Ayer cuando finalizó nuestro programa, estaba finalizando nuestro programa, nos quedaba todavía un segmento de la Fuerza de la Unión, estalló una tanquilla eléctrica en El Paraíso y se quedó sin energía eléctrica nuestra estación. Por eso hubo una dificultad allí importante a la hora de continuar nuestro intercambio con ustedes. Hoy en la mañana también hemos tenido algunos problemas básicamente con YouTube. Decíamos entonces en el segmento anterior, ya recuperado el contacto plenamente con nuestros hermanos de la señal, las redes sociales, los activos venezolanos en Estados Unidos y la prohibición. Creo que esto es muy importante. La prohibición a cualquier actor privado, particular, de hacer cualquier tipo de negociación, transacción o negocio con, sobre estos bienes, lo cual, como bien dice el presidente Guaidó, coloca a salvo los bienes venezolanos de la rapiña, de la posible acción oportunista de quienes quieran medrar y lucrarse con la crisis venezolana. Plantea una situación compleja, dura, ¿no? Ciertamente esto reduce drásticamente el margen de maniobra del gobierno, pero también podría afectar, y esto hay que tenerlo claro, hay que tenerlo en cuenta, también podría afectar la realidad de la vida de los ciudadanos, de la vida del ciudadano de a pie. ¿Por qué? Bueno, porque es que las sanciones van a afectar a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad de responder frente a esas sanciones. El régimen de Maduro tiene aún el control de la factura petrolera muy menguada, ahora seguramente mucho más, pero sigue manteniendo el control de esos activos. Tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de China, que aunque Rusia está muy menguada y China queda muy lejos, puede significar un sustento importante. Ese tipo de apoyo, ese tipo de sustento no lo tiene el venezolano a pie, que también está en el marco de esta situación compleja que estamos viviendo. Algo de esto nos plantea el economista Francisco Rodríguez. El economista Francisco Rodríguez fue el primer jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional. Es en la actualidad director de la firma Torino Capital y trabajó durante mucho tiempo en el Bank of America. Nos dice también en una
sucesión de mensajes en la red social Twitter lo siguiente, el economista venezolano Francisco Rodríguez. Primero, esta decisión del gobierno estadounidense prohíbe que cualquier empresa norteamericana haga negocios con el gobierno venezolano. La mayoría de esas transacciones ya habían quedado impedidas en enero como consecuencia del reconocimiento de Juan Guaidó. Segundo, el problema está, dice Francisco Rodríguez, en que las entidades financieras estadounidenses ahora se harán mucho más reacias a aprobar transacciones con cualquier empresa privada venezolana por el temor a que esa empresa haya podido recibir recursos del gobierno. Esto lo sabe no solamente cualquier empresario, sino incluso cualquier particular. La manera como, por el solo hecho de ser venezolano, cualquier transacción normal, ordinaria, que antes se resolvía en horas, ahora se resuelve en días. Lo que antes se resolvía en días, ahora se resuelve en semanas, porque la banca internacional, muy cuidadosa de no incurrir en conductas que puedan ser sancionadas por el Departamento del Tesoro norteamericano, entonces le mete lupa de forma extremadamente profunda y escrupulosa a cualquier transacción hecha por venezolanos, ya sean ciudadanos naturales o empresas. Ese es el alerta que hace acá Francisco Rodríguez. Tercero, además la amenaza de imponer sanciones secundarias a las empresas de otros países que hagan negocios con el gobierno venezolano puede llevar a que la India, que hoy compra la mitad de nuestro petróleo, reduzca o elimine sus compras a Venezuela, lo cual implicaría una reducción aún más dramática de la ya escasa cantidad de divisas que entra al país. Cuarto, sigo leyendo la cadena de tweets que emite el economista venezolano Francisco Rodríguez. Si bien la medida contiene una excepción para la importación de alimentos y medicinas con fines humanitarios, ojo con esto, en la práctica estas excepciones no han podido ser utilizadas efectivamente en otros países con regímenes de embargo similares. Quinto, en resumen, esta medida hará más difícil importar todo tipo de bienes y reducirá aún más las exiguas exportaciones petroleras del país. Profundizará la crisis económica venezolana sin necesariamente debilitar al régimen. Sexto, las crisis económicas no necesariamente llevan a que los dictadores pierdan el poder. A medida que un país se empobrece, un gobierno autoritario se puede hacer más poderoso debido a su control de los alimentos. El hambre de los pueblos alimenta a las dictaduras. Esta es entonces otra dimensión del problema que estamos, del asunto, de la situación que estamos evaluando a partir de las medidas anunciadas ayer por el gobierno norteamericano. Insisto en el planteamiento inicial, es más o menos inútil, ¿no?, ponerse en este momento a decir si las sanciones son buenas, malas o regulares. Ese no es el punto. Esta decisión se toma en un espacio distinto al que los venezolanos podemos incidir. Esta decisión se toma en el ámbito de la geopolítica mundial. Esta es la respuesta norteamericana al apoyo que China y Rusia le están dando al régimen de Maduro. ¿Me explico? Entonces, esta medida tiene una gama de posibles efectos. Uno de sus posibles efectos es reducir el margen de maniobra del gobierno, debilitar sus apoyos internos, evitar que el gobierno siga consiguiendo recursos por la vía de liquidar los activos del país, depredar los activos del país, vamos a decirlo claro, vender por barajitas los activos del país con tal de ellos conseguir algún tipo de auxilio en divisa que les permita vivir un día más, ¿no? Todo eso lo evitan estas sanciones. Pero también puede tener otro tipo de efectos, como los que señala el economista Francisco Rodríguez. Si estas medidas dificultan aún más las ya menguadas exportaciones petroleras venezolanas y dificultan aún más las importaciones de bienes esenciales, entonces se va a ver afectado el ciudadano a pie, se va a ver afectado la ciudadanía, la sociedad civil, el pueblo venezolano, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando en un régimen autoritario pasan estas cosas? Bueno, que no necesariamente el régimen sucumbe, a veces incluso se fortalece, porque estas medidas pueden ser letales para un gobierno
si es un gobierno democrático occidental convencional. Pero si es una dictadura comunista, no. Bueno, y ahí lo revela la experiencia histórica de lo que ha ocurrido con medidas similares en el caso de Cuba, en el caso de Irán, en el caso de Corea del Norte. El caso de Irán es otra cosa, no es un régimen comunista, es un régimen teocrático. Pero en el caso de Corea del Norte y en el caso de Cuba está claro cómo un gobierno comunista, repito, sometido a una situación de bloqueo total, lejos de desvanecerse, termina más bien incrementando y haciendo absoluto el poder sobre su propia población. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque esos no son regímenes democráticos, esos no son gobiernos occidentales convencionales, no lo son. Son dictaduras comunistas, son tiranías comunistas. Y en una tiranía comunista, quien controla el hambre, controla a los hambreados. Quien controla los alimentos, controla el hambre. Quien controla el hambre, controla a los hambreados. Y si toda la sociedad se transforma en una sociedad hambreada, bueno, entonces el control del régimen totalitario es prácticamente absoluto. ¿Me explico? Entonces, esa es el abanico de opciones que se plantean frente a esta situación que, repito, no depende de nosotros, es una decisión que se toma en un ámbito distinto. Y bueno, tiene esta diversidad de efectos. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? Y es allí donde nosotros hemos sido insistentes desde siempre, pero que en los últimos días lo hemos dicho con mayor énfasis. El rol, el papel de la ciudadanía venezolana, de la sociedad civil venezolana, no puede ser simplemente ser rehén, víctima o simple espectadora del desastre que estamos viviendo, de la crisis que estamos viviendo. Nosotros no podemos estar sentados esperando a ver que llegue, que la presión internacional, que la comunidad internacional haga el trabajo de resolver la crisis institucional venezolana. Nosotros no podemos asistir simplemente como espectadores a que Juan Guaidó y lo que Juan Guaidó representa, el último vestigio de republicanismo que tenemos, haga el trabajo que nos corresponde a todos. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser activos constructores, activos colaboradores en la construcción de una solución a esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esta situación? Bueno, en primer lugar, evitar que la crisis se normalice, que esta crisis que estamos viviendo los venezolanos y que evidentemente se va a profundizar a partir de estas medidas, que esta crisis no se normalice y que el país, en vez de resignarse y acostumbrarse a la miseria, salga a protestar por las carencias que toda esta situación ha determinado. Que recordemos, es una situación que no la originan las sanciones. Las sanciones pueden agravarlas, como decía el informe de Michelle Bachelet, pero el origen de esta situación no son las sanciones. El origen de esta situación son 20 años de saqueo. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que se normalice la percepción de la crisis. La gente tiene que, en vez de acostumbrarse a que sus derechos mermen, tiene que salir a reclamar, a exigir, a reivindicar sus derechos. Y esa demanda social, esa protesta social, tiene que ser acompañada por el liderazgo político. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, repito, que la protesta deje, que la movilización deje de ser una especie de comité de bienvenida que se organice en las ciudades y pueblos cuando Juan Guaidó llega. Eso es muy importante. Eso que está ocurriendo es muy importante porque revela la fortaleza de un liderazgo alternativo. Eso hay que aplaudirlo y eso hay que reconocerlo. Pero no basta. No basta. Si nosotros permitimos como sociedad, como ciudadanía, que todo el peso de la movilización descanse sobre los hombros de un dirigente, estamos exponiendo a ese dirigente a un desgaste atroz. Y eso no le conviene ni al presidente Guaidó ni nos conviene a nosotros como país. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Vincular estrechamente la movilización política con
la movilización del país en defensa de sus derechos. Aquí hay un país que está en la calle, la movilización no hay que inventarla. Aquí hay un país en la calle demandando gas doméstico, demandando electricidad, demandando combustible. Asómense a las bombas de gasolina, a las estaciones de servicio en cualquier parte del país que no sea Caracas. Ahí está la gente haciendo vigilias por 2, 3, 4, 5 días. Bueno, allí está la gente. Y esa gente necesita, repito, solidaridad, apoyo, reconocimiento, conducción. ¿Ah? Entonces, por un lado eso, y por otro lado entender que esa movilización social interna, esa presión internacional, ahora profundizada con el tema de estas medidas, fortalece, así puede plantearse, así puede asumirse, así puede ejercerse, fortalece la posición del campo democrático venezolano, no solamente en Barbados, porque el tema no es un escenario de negociación, el tema es la negociación como herramienta y como racionalidad necesaria, no solamente para salir del régimen de Maduro, sino sobre todo para garantizar la gobernabilidad en el futuro. Eso hay que decirlo también. O sea, quien se imagine que después de la salida de Maduro del poder, aquí mágicamente desaparece el chavismo, mágicamente desaparecen los problemas, mágicamente desaparece la hiperinflación, mágicamente desaparecen los planes, mágicamente desaparece la guerrilla. No vale, eso no es así. Aquí va a venir un proceso de reconstrucción nacional que va a ser muy duro, va a ser muy rudo, va a estar lleno de optimismo y de esperanza, sí, pero va a encontrar obstáculos muy importantes. Y para superar esos obstáculos es necesario que aquí haya gobernabilidad. Donde no hay paz, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay construcción de prosperidad. Y si no hay construcción de prosperidad, bueno, estaremos expuestos a la inestabilidad permanente y a que aparezca en cualquier momento un populista de izquierda o de derecha con algún canto de sirena. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que evitarlo. Lo que hay que hacer entonces no solamente es buscar la salida del régimen, sino además tomar las medidas que permitan garantizar la gobernabilidad post salida del régimen de Maduro. Por eso es que la negociación, repito, no estoy hablando de Barbados únicamente, estoy hablando de la negociación como concepto, como dato de la cultura democrática. ¿Entiendes? Como dato de la cultura democrática hay que rescatarlo y hay que reactivarlo. Porque en este momento, tal y como estamos, en este momento, en Venezuela, hablar de tener república, la república es una nostalgia. La nación es un proceso en disolución. Venezuela es casi un ex país. Y estamos frente a una situación donde, bueno, se ha incrementado la presión, se ha elevado la apuesta y frente a esto nosotros, los venezolanos, tenemos que tener una posición asertiva, no contemplativa, asertiva, porque nosotros estamos viviendo esto no como quien lo ve simplemente desde afuera, como un pulso entre grandes potencias. Estamos hablando de nuestra casa, chicos. Estamos hablando de nuestro país. Hoy se va a producir en Perú una muy importante reunión a la que van a asistir más de 60 cancilleres para hablar justamente sobre eso, sobre los aportes para la reconstrucción de Venezuela. Ojo, está informado por parte de voceros del Departamento de Estado que en ese marco, en el marco de esa reunión, van a hacer nuevos anuncios de nuevas sanciones y que lo anunciado ayer es apenas el marco general donde se van a producir estos nuevos anuncios. Así que habrá que estar muy atentos, muy pendientes. Yo lo que quiero insistir, antes de que buena parte de la opinión pública se meta en el debate, a mi juicio extemporáneo, sobre si las sanciones son buenas, malas o regulares. Yo quiero insistir en que las sanciones simplemente son,
que se producen en un ámbito distinto al ámbito en el cual nosotros podemos tener incidencia. Son una realidad y que pueden generar o un efecto positivo o un efecto negativo. Lo que sí podemos hacer los venezolanos es trabajar, es movilizarnos, es activarnos para que el efecto sea positivo. O sea, para que sea este conjunto de medidas una presión más que lleve al régimen a aceptar la necesidad de una solución política a la crisis venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ya no es un secreto para los venezolanos, desde hace tiempo está clara esa estrategia, que el régimen busca aplanar la sociedad venezolana, busca hundirla en la miseria precisamente para hacer más fácil la dominación. Respecto a eso que hacemos esta alerta en torno a las medidas anunciadas ayer por el presidente Trump. ¿Cuáles son los efectos posibles de esas medidas? ¿Cómo afectan al régimen? Sí, pero también a la ciudadanía. Vamos a mostrar ahora un ejemplo de ese permanente, de ese sistemático acoso del régimen contra la ciudadanía venezolana, ese constante empeño por empujar a los venezolanos a la miseria, por empujar a quienes tienen sus negocios formales al ámbito de la informalidad, para hacerlos precisamente más vulnerables, más chantajeables, más extorsionables. Ayer hubo acá en Caracas una asamblea de propietarios de locales en mercados municipales, de personas que tienen la concesión en mercados municipales, que están viéndose afectados por una ofensiva del régimen para afectar sus negocios, para incidir en sus negocios. En esa asamblea jugó un papel destacado una asociación que se llama Atraem, que es una sociedad, una asociación precisamente para la defensa de eso que hemos llamado el pueblo propietario, la propiedad privada popular, y su creador y vocero es Alfredo Padilla. Lo tenemos en línea en este momento. Alfredo, por favor, comparte qué fue lo que pasó ayer en esta asamblea y cuál es el contexto en que se produce esta situación. Te escuchamos. Sí, vale, te lo agradezco mucho, Chugo. Mira, esta asamblea fue para discutir un tema muy puntual, pero muy grave, y es que el 31 de mayo, sí, el Consejo Municipal de Caracas aprobó una ordenanza que eleva el cobro de los impuestos municipales a montos entre 15.000 y 16.000%, y establece una lista de negocios con girando por lo que tienen que pagar mensualmente según la actividad que se realiza
calculadas en pesos, lo cual representa centenares de miles de bolívares y millones de bolívares en algunos casos. Los trabajadores de los mercados, que tienen su registro de negocio, están obligados a pagar impuestos municipales, aparte de otras contribuciones diversas, ¿no? A ellos, que son los más débiles, les afecta de manera brutal el arrastre que va a representar esa elevación tributaria. Por cierto, como lo han dicho aquí, la diversidad del momento, este es un episodio más y muy grave dentro de una serie continua de atropello a la economía privada, popular y media. Porque es un negocio en el Parque Central, en un local pequeño. Es un negocio familiar. Alguien pudo poner unos reales, unas prestaciones, un crédito. Bueno, chicos, ese negocio no va a poder pagar estas cosas. Y entonces, la ordenanza tiene sanciones, multas, cierre temporales, no sé cuánto, hasta ocupación del espacio. Eso de los mercados va a ser una catástrofe si lo aplican con el rigor que está previsto en la ordenanza. Y los pequeños negocios, bueno, por supuesto, mermarán su actividad, se informalizarán, mucha gente perderá empleo, y así como ellos pasan a la informalidad, otros sectores también lo van a hacer, porque los costos de la formalidad se convierten tan altos que es un estímulo a la informalidad y a la vez al despojo de lo ajeno, porque lo que se deteriora se pone al alcance de los abusos de la burocracia del gobierno, de la realidad de esa cosa. Que la van a vivir y la están viviendo hace tiempo en muchas maneras. Otros sectores pequeños, no sé, disculpa que me entiendan en esto, pero recuerdo nada más cuando el gobierno empezó a expropiar a los mayoristas de los entornos del mercado de Quinta Crespo, los boleros dejaron de tener el lugar donde compraban al mayor y vendían al letal. Y entonces comenzó el tema de comprar por el número de cédula, por no sé qué, el bachaqueo, el mercado negro, una oportunidad para matraquear a los boneros, entonces de parte de los policías, eso está prohibido, para todavía permitir y me pagan. Ese mundo, eso se vive en la vida real. En los mercados municipales están intervenidos militarmente, arruinados. Entonces, te digo, lo que podríamos decir, el sistema popular, la bodega, etcétera, eso se vino al suelo. Eso es una consecuencia de la política del gobierno, sin duda. Alfredo, te agradecemos vivamente que nos hayas dado este vistazo a esta realidad, sobre todo porque hablando del tema de las sanciones y del bloqueo, como dice la propaganda oficial que le estarían aplicando Estados Unidos al régimen, esta mirada que nos permite darle Alfredo Padilla a la realidad de la propiedad privada popular, nos recuerda entonces que el régimen de Maduro, como antes el régimen de Chávez, sometió a un bloqueo precisamente al venezolano y sobre todo al venezolano humilde. Era Alfredo Padilla de Atraen. Y bueno, con esta reflexión en este programa especial de hoy, ustedes comprenderán que lo que ocurrió ayer, esta medida emitida por esta orden ejecutiva emitida por el presidente Trump, tiene un impacto demasiado importante en todo el desarrollo, no solamente de la economía, sino de la política nacional e internacional. Por eso era necesario hacer esta reflexión en profundidad y quisimos mostrar a través de este intercambio con Alfredo Padilla también cómo esto se va aguas abajo generando efectos en todo lo que es la escala de la economía, incluyendo sus niveles más básicos, más cercanos a los sectores más desasistidos. Yo insto a que estemos muy pendientes del desarrollo hoy de esta conferencia mundial que va a tener lugar acá en Perú a propósito del tema venezolano. Estemos muy atentos de los anuncios que han hecho los voceros del Departamento de Estado sobre supuestas nuevas medidas que se anunciarían en el marco de esta escalada. Bueno, y estemos pendientes de cómo
repito, como ciudadanía, como sociedad, actuar de manera asertiva, actuar de manera positiva, entendiendo que esto que está ocurriendo puede tener desarrollos negativos, pero puede también tener incidencia positiva en la construcción de una solución política, democrática, incruenta a la dura crisis que estamos viviendo los venezolanos. Repito, buena parte de todo esto que está ocurriendo está más allá de nuestras posibilidades de incidir. Son medidas que se toman en la carta de la geopolítica mundial, más allá de lo que los venezolanos podamos incidir o determinar. Pero lo que sí podemos decidir es que nosotros seamos algo más que espectadores, que seamos algo más que hinchas o que fans, y que podamos, con nuestro aporte, con nuestro esfuerzo, hacer que el curso de los acontecimientos sean relevantes, importantes, no solamente para quienes ven esto desde fuera, desde lejos, como un mero pulso entre superpotencias, sino para nosotros, para quienes estamos acá, para quienes lo que se está jugando es nuestra casa, nuestro país. Un gran abrazo. Hasta mañana. Trabajamos para ustedes la Dirección General de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección